Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de Comienza la hora de las tinieblas. Seguiremos leyendo el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante, ya en la parte final de los evangelios, cuando nuestro amado Señor Jesucristo se ve enfrentado a la hora de las tinieblas. Y recordemos que en el podcast anterior leímos cuando nuestro amado Señor Jesús realizó esa cena, la cena de Pascua. Y ahora el capítulo 22, versículo 31, indica: dijo también el Señor, nuestro buen Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Le dice a Pedro, que es Simón, que Satanás lo ha pedido para zarandear, para atribular, para probar, para afligir. Esto nos indica que todo está bajo el control de nuestro Padre. El enemigo no puede actuar sobre Pedro ni sobre ningún hijo de Dios a menos que Dios lo permita. ¿Y qué hace nuestro amado Señor Jesucristo? Dice: he rogado por ti, Simón Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez que venzas esta circunstancia, podrás ayudar a tus hermanos. Cada vez que enfrentamos circunstancias difíciles, somos probados o afligidos, si nos humillamos ante Dios, permanecemos en la fe en Él, Dios nos dará la victoria sobre las dificultades y podremos ayudar a otros hermanos contándoles cómo Dios nos dio la victoria y que aprendimos de la dificultad que pasamos. Podríamos preguntarnos: ¿y por qué Pedro tuvo que pasar por esta circunstancia? El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31, añade que están entrando en un período de dificultad, de prueba, donde nuestro amado Señor Jesucristo iba a ser entregado a los romanos para ser crucificado e iba a cargar con nuestros pecados. Era una hora donde las tinieblas iban a tomar el control. Y Él les declaró a sus discípulos, les dijo que todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Se tenía que cumplir esa palabra. Las tinieblas iban a operar. Entonces iban a tomar preso a nuestro amado Señor Jesucristo y los discípulos iban a huir. Iban a tener dudas en su mente, confusión en su mente. Lo iban a traicionar a nuestro Señor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les dice lo que va a ocurrir. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese fue el problema de Pedro: confianza en sí mismo. Entonces, como él está confiando en sí mismo, creyendo en que él es lo suficientemente fuerte para no fallarle a Jesucristo, se atreve a contradecir a su Señor. Nuestro amado Señor Jesús les dice: ustedes van a arrancar, discípulos, serán confundidos. Y Pedro dice: no, maestro, yo no me voy a escandalizar. Entonces, ese orgullo de Pedro, su propia opinión, tiene que ser tratado. Y ahí es cuando nuestro buen Padre Celestial permite que el afligidor, el destruidor, el diablo, actúe. Porque a continuación, si volvemos al texto principal de Lucas 22, 33, Pedro insiste. Él le dijo: Simón Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Confianza en sí mismo. Y él le dijo, nuestro amado Señor Jesús:
Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso es lo que se va a cumplir, que debió hacer Pedro, humillarse ante Jesucristo y pedir misericordia y no confiar en sí mismo. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, tú te crees fuerte, tú crees que eres fiel a Dios, tú crees que tú no caerás. Cuando tú eres capaz de confiar en ti, estás llamando a que el enemigo, Satanás, te pida para zarandear. Un cristiano debe ser débil, frágil, dependiente de Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro Dios así lo ha declarado. Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu, aquel que depende de Él. Por eso que los cristianos debemos buscar a Dios cada día a través de Jesucristo. Oramos, leemos su palabra, tenemos comunión, porque somos débiles. Nuestro corazón es engañoso. Entonces viene la hora de la dificultad, la hora de la prueba, la hora de las tinieblas. Y Pedro confía en sí mismo. No confíes en ti. Humíllate solamente. Clama a Dios. Pide misericordia. Si no conoces a Jesucristo, recíbele en tu corazón como tu Señor y Salvador. Renuncia a tus pecados. Ríndele tu vida a Jesucristo y sé su discípulo. Al final de este podcast hay una oración para entregarle la vida a Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Si Pedro se hubiera humillado, habría sido fortalecido por nuestro buen Jesucristo. Aún así, nuestro amado Señor Jesús oró por Pedro, y después de haber traicionado a Jesucristo, haberlo negado públicamente, como va a ocurrir unos versículos más adelante, nuestro buen Señor Jesús lo restaura. Él quiere que aprendamos la humildad, más aún en estos tiempos finales que han comenzado, donde la hora de las tinieblas se aproxima, tal como fue en ese tiempo, cuando nuestro amado Salvador fue a morir a la cruz. Si seguimos leyendo, el versículo 35 de Lucas 22 dice: y a ellos dijo, nuestro buen Señor Jesús dijo a sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Se está refiriendo a cuando los envió a predicar y les dijo: no lleven nada, yo les proveeré. Y fue así. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Las palabras que él habla son espíritu y son vida. Así lo ha declarado nuestro buen Señor Jesucristo. Son espirituales. No van a usar las espadas. La única espada espiritual que usamos es la palabra de Dios. Lo que nuestro amado Salvador les está queriendo hacer entender es que viene la hora de las tinieblas, donde nuestro amado Señor Jesucristo va a cargar con nuestros pecados. Él cargará la maldad, la iniquidad, la injusticia tuya y mía. Y fue llevado a esa cruz a pagar por nosotros. Recibió ese castigo. Siendo Él santo y limpio, como un cordero, fue llevado al matadero. Y su muerte y resurrección, su sangre derramada por nosotros, sangre del pacto, nos da salvación y vida eterna. Entonces, en ese momento, las tinieblas tenían el poder para obrar sobre Jesucristo, destruir su cuerpo, humillarlo y quebrantarlo, porque Él estaba pagando el precio por nuestras vidas.
Entonces nuestro Señor Jesús les intenta hacer ver que viene una hora de oscuridad, donde las tinieblas se levantan para destruir. El mal se ha desatado en Jerusalén. Pero todo está bajo el control de nuestro Padre, Dios y Padre Celestial. ¿Y qué deben hacer los discípulos en ese momento? Permanecer en la fe, estar en comunión con el Espíritu Santo, para que Él te diga qué debes hacer. Esto mismo ocurrió cuando nació nuestro amado Señor Jesucristo y el destruidor se levantó. Y nuestro amado Dios le dijo a José y María que tomaran al niño Jesús y lo llevaran fuera. Entonces nuestro buen Dios te guardará. En un momento de prueba te puede llevar a otro lugar, te puede hacer comprar mercaderías en un momento de hora de las tinieblas que esté actuando en el mundo. Por eso necesitas la comunión con el amado Espíritu Santo. Es importante entender esto porque la hora de las tinieblas se acerca, por cuanto estamos en un tiempo final y la maldad ha aumentado. Y necesitamos mantener la fe. Necesitamos estar con nuestras vidas en Cristo Jesús, bajo la protección de nuestro Dios y Padre Celestial. Debemos ser humildes ante nuestro Señor Jesucristo y humillarnos, para no negar a nuestro Señor Jesús, para no traicionarlo. Si seguimos leyendo a continuación, versículo 39 de Lucas 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, nuestro amado Señor, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel día les dijo: orad que no entréis en tentación. Está llegando un momento donde nuestro amado Señor Jesucristo se va a enfrentar a esta hora de las tinieblas, donde el mal tomará el control. Él les dice: orad para que no entréis en tentación. Sean prudentes, velen. Velar es estar atento. Date cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. La guerra, la pandemia, la crisis económica, la violencia, la maldad desatada. Discierne el tiempo. Es momento de buscar a Jesucristo. Nuestro amado Señor, dice Mateo, que experimentaba una profunda angustia, la opresión de las tinieblas en esa hora de oscuridad. ¿Y él qué hizo nuestro Señor? Oraba, suplicaba a Dios. Y a continuación dice: y él se apartó de ellos, nuestro amado Señor Jesucristo, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está ocurriendo? Nuestro amado Jesús voluntariamente se va a entregar al destruidor, al afligidor, a las tinieblas, para que lo destruyan llevándolo a una cruz y así pagar por nuestros pecados. Entonces Él está experimentando lo que es el dolor y la aflicción en su corazón, en su alma, y hace lo que hay que hacer en los momentos difíciles. Se arrodilla, se humilla y clama a Dios pidiendo misericordia. Eso es lo que los cristianos debemos hacer. No rebelarnos, no quejarnos ante Dios, no renunciar a la fe en Jesús por una dificultad que estemos enfrentando. No, sino humillarnos ante Él. Y que ora nuestro amado Señor Jesús, dice al Padre: si fuera posible, si quieres, pasa de mí esta copa, esta aflicción, este dolor, esto tan terrible que va a suceder, pero haz tu voluntad. Esta oración la hizo 3 veces. Y dice el versículo siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En este caso, Dios Padre no le iba a quitar esa copa de aflicción y de dolor a nuestro amado Señor Jesucristo. Él tenía que beberla, si no va a la cruz a morir
con tanta aflicción, con tanto dolor, con tanta humillación, si Él no va a esa cruz, no tendríamos salvación, no tendríamos vida eterna, no tendríamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios sí escuchó la oración de nuestro amado Jesucristo, su Hijo amado, y por eso envió un ángel que lo fortaleció. Y dice que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese es el dolor y la aflicción que nuestro amado Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Y cómo lo enfrentó, orando con intensidad, humillándose y clamando a nuestro Padre. A veces enfrentaremos circunstancias en las cuales nos humillaremos y vamos a clamar a Dios y Él nos librará. Y habrán otras circunstancias en las que nos humillaremos y clamaremos, y nuestro buen Padre y nuestro buen Señor Jesucristo nos fortalecerán para atravesar la circunstancia difícil y tener la victoria. Dios es bueno y nos ama. Solo te recuerdo que el tiempo final ha llegado y que la hora de las tinieblas comienza y que necesitamos ahora más que nunca depender de Jesucristo, depender de nuestro Padre, estar tomados de su mano para que Él nos fortalezca, nos guarde, nos libre, nos ayude a vencer, pasando por circunstancias o siendo librado de circunstancias difíciles. Entonces, a continuación dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué ocurrió con los discípulos? No velaron, no oraron. Por eso que cuando vino la hora de las tinieblas, fueron confundidos completamente, se turbaron, cayeron en tentación. Te ruego que veles, te ruego que ores, para que así Dios te guarde, te fortalezca en medio de las dificultades que han de venir a este mundo. Si seguimos leyendo, el versículo 47 de Lucas 22 dice, mientras Él aún hablaba, nuestro amado Señor Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ya sabemos, le va a entregar, porque vendió a Jesús por dinero, porque Judas amaba al dinero. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 4, añade, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? A esta turba que venía hacia él. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Está refiriéndose a sus discípulos. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me viste, no perdí ninguno, Padre. Eso es lo que oró nuestro amado Señor Jesús. Podrás recordarlo. En esta parte del relato, Juan nos habla que nuestro amado Jesús no era una víctima. En medio del sufrimiento y del dolor, Él va al encuentro de aquellos que lo iban a capturar. El amor de Jesús, el amor ágape, incondicional y sacrificial, hizo que nuestro amado Jesucristo no arrancara de Getsemaní, de ese lugar. Y al contrario, Él fue a la búsqueda de estos hombres. Él entregó su vida por ti y por mí. Jesucristo te amó como nadie te ha amado, ni nadie te amará. Es el amor del Padre, Abba Padre, Jehová, el Rey del universo, manifestado a través de su Hijo. Si volvemos al relato de Lucas, capítulo 22, versículo 48, entonces Jesús, en medio de esto, les dijo,
Judas, recuerden que él venía con la turba, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta era la última oportunidad que nuestro amado Jesús le dio a Judas para que él cayera de rodillas, se humillara ante Jesucristo y pidiera misericordia y perdón. Pero Judas no aprovechó esa oportunidad, porque Judas amaba al dinero y por eso entregó a Jesucristo. A continuación dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, está hablando de los discípulos, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Si vamos a el relato del mismo evento que hace Juan, en el capítulo 18, versículo 10, aclara que Simón Pedro era el que tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, tal como lo dice el Evangelio de Lucas, y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Es decir, debo ir a morir a una cruz. Y a continuación, también declara nuestro amado Señor, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué ocurrió? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Eso nos añade el Evangelio contado por Mateo. ¿Qué entendemos? Nuestro amado Señor Jesucristo no avala la violencia, que le declara a Pedro, voy a pagar el precio, a morir en una cruz, a hacer la voluntad del Padre. Es la hora de las tinieblas. No hagas daño a nadie, porque los que tomen espada, espada perecerán. Nuestro amado Señor Jesús no quiere violencia en sus hijos. Al contrario, ¿qué hizo él? Tocó la oreja de Malco y le sanó. Malco era siervo del sumo sacerdote, uno de los que iba a acusar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos demuestra, nuestro amado Señor, que Él sana a sus enemigos, que Él perdona a sus enemigos y que demuestra amor incondicional. Nuestro amado Señor no nos llama a la violencia, nos llama a amar al prójimo, a confiar que Dios nos protege y que estamos seguros bajo su sombra, su protección. En la hora de aflicción que viene, en la hora de las tinieblas que comienza, con violencia desatada, nuestra seguridad está en Jesús. Debemos depender de Jesucristo y a través de Él depender de nuestro Padre y Él nos guardará. A continuación, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas, declara nuestro amado Señor Jesús. Por eso que la violencia se desata, por eso que la injusticia y la maldad se desata, por eso que las tinieblas usan a las personas en contra de su prójimo. Por eso que en el momento más álgido, peor, las tinieblas levantarán un gobierno del anticristo que perseguirá a todos los cristianos y podrá destruir a muchos cristianos, pero muchos serán guardados, otros serán fortalecidos y otros serán librados. Te ruego que busques a Jesucristo para que Él te libre, para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. A continuación seguimos leyendo Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole,
le llevaron a nuestro Señor Jesús y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, a Pedro, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él», refiriéndose a Jesús. Pero él lo negó. Pedro lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también este», Pedro, «estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esto era en la casa del sumo sacerdote. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, en el mismo lugar, a la distancia. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Traicionó a su Señor Jesús. ¿Y qué pasó con todas las frases de Pedro? «Jamás te dejaré, Señor, jamás te negaré, aunque deba morir por ti, no te negaré». ¿Entiendes que el corazón es engañoso y perverso? No puedes confiar en ti mismo. Si confías en ti, negarás a Jesús. Necesitamos gracia, humillarnos cada día, arrodillarnos, clamar a Él, buscar su misericordia y su presencia, para que el Espíritu Santo nos fortalezca, y su poder se fortalece en nuestra debilidad. Él nos guardará y nos librará si dependemos de Jesús cada día. Esa es la clave. Un pueblo humilde, pobre espiritualmente, necesitado de Jesucristo cada día, que no confía en su fuerza, que no confía en sí mismo, que necesita que su Padre Celestial le ayude en todo, que solo cree que Jesús le fortalecerá, que su gracia le ayudará. Un hijo humilde y humillado necesita al Espíritu Santo cada día para que lo guíe. Pedirá dirección porque quiere obedecer, porque no confía en sí mismo y solo está queriendo hacer la voluntad de Dios, porque así Él te guardará y te librará, así Él te guiará, así no lo vas a traicionar. Depende de Jesús cada día. Depende de tu Padre Celestial cada día y te mantendrás firme hasta el final por su gracia, por su amor, por medio del Espíritu Santo. A continuación dice en el versículo 63 de Lucas 22, «Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban». Mateo añade que escupían el rostro y le daban puñetazos y bofetadas. Y dice que vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Y decían muchas otras cosas, injuriándole, ofendiéndole, humillándole. Era la hora de las tinieblas, donde la violencia, donde la rebelión abunda, donde la maldad toma el control de la sociedad. Y buscaban acusar a Jesucristo. Y añade Marcos capítulo 14, versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. La violencia, el engaño y la mentira operando a plenitud.
el diablo y sus espíritus malignos usando a personas para destruir a Jesús. El versículo 66 de Lucas 22 añade: Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo, el ungido? Dínoslo. ¿Y qué respondió nuestro amado Jesús? Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Con esto nuestro amado Jesús declara sobre sí mismo que es el Hijo de Dios. A continuación dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, los religiosos: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Finalmente ahora sí lo van a acusar, injustamente. Y fruto de eso es que ahora van a ir ante los romanos, ante Pilato. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 1 en adelante dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, todos aquellos religiosos y autoridades, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Nuestro amado Jesús es el Cristo, es el Rey, pero él dice: dale a César lo que es de César. Cumple con la sociedad en la que vives y dame a mí tu corazón y tu vida. Pero ellos, los religiosos de ese momento, sencillamente quieren acusarlo y mienten. Entonces, a continuación, Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: Nuestro Señor, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Los religiosos de aquella época no tenían ninguna justificación para acusar a Jesús. El problema con Pilato es que él lo único que quiere es agradar al hombre. No quiere quedar mal con estos religiosos. Por eso no suelta a Jesús. ¿Y cuál es su respuesta? Versículo 6 de Lucas 23. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, que era de Galilea nuestro Señor Jesús, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Pilato no quiere quedar mal con los religiosos. Sencillamente deriva el caso de nuestro amado Jesús a Herodes para que él lo resuelva. Entonces, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Vemos que Herodes se alegra mucho, pero es una alegría engañosa, porque él no estaba queriendo conocer a Jesús, no estaba queriendo conocer el Evangelio. Sencillamente quería verle hacer señales, milagros. Quería que lo entretuviera. Recuerda que este Herodes es el mismo que mandó a matar a Juan el Bautista y que le escuchaba también de buena gana, pero él nunca le dio el corazón a Dios. Sencillamente él quería entretenerse y tampoco le dio el corazón a Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que le hacía muchas preguntas a nuestro Señor, pero él, nuestro buen Jesús, nada le respondió. ¿Por qué nada le responde nuestro amado Jesucristo?
porque Dios conoce tu corazón. Él no quiere hipocresía en ti. Él no quiere que tú le preguntes para que Él te responda y así entretenerte. Él quiere que tú le recibas, que le conozcas, que le ames. Y así Él te responderá, porque Dios busca una relación contigo, no que tengas un conocimiento teológico solamente, sino que le des tu corazón, que seas un hijo de Él a través de dar tu vida a Jesucristo y obedecerle. A continuación dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lo único que hizo Herodes fue burlarse de nuestro Señor, ofenderle, humillarle, y le devolvió a Pilato. A continuación dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, ¿me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y ese era su planteamiento, porque Pilato decía, pero si Jesús no ha hecho nada malo. Pero ¿cuál es el problema? Es la hora de las tinieblas. Y los religiosos intimidan a Pilato, convencen a Pilato con todas las injusticias. Y Pilato sencillamente prefiere agradar al hombre antes que a Dios. A continuación dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, un preso. Y hay algo que añade el Evangelio de Mateo. Es que en el versículo 18 de Mateo 27 añade que Pilato sabía que por envidia le habían entregado a nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, Pilato sabía que era envidia. Y también dice que su mujer le mandó a decir que no tenga nada que ver con ese justo, refiriéndose a Jesús, porque ella había tenido sueños que le alertaban. Dice que había padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, Dios, en su amor, le dio la oportunidad a Pilato de que se arrepintiera. Y él sabía que era injusto que mataran a Jesús. Y él sabía que las acusaciones contra nuestro amado Señor Jesucristo eran injustas y que era envidia. Pero aún así, Pilato prefirió agradar al hombre antes que a Dios. Te ruego que no busques agradar al hombre. Busca agradar a Dios. Ponle en primer lugar en tu vida para que así Él tenga misericordia de ti. En medio del tiempo final que ha comenzado, busca agradar a Jesucristo dándole tu vida, siendo su discípulo. Y no busques agradar al hombre, agradar a la familia, a los amigos y a las personas. Dale tu corazón a Jesús. Si seguimos leyendo, entonces, como Pilato soltaba uno en cada fiesta, es lo que iba a ofrecerles ahora. Y dice el versículo 18 de Lucas 23, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, con Jesús, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ya sabes, violencia, rebelión, homicidios. ¿Qué hace el pueblo?
escoge a Barrabás en vez de escoger a Jesús, porque el versículo siguiente dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale, en contra de Jesús. Él dijo por tercera vez, Pilato: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos, los religiosos de aquella época, que no amaban a Dios y que solamente aparentaban ser pueblo de Dios, ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, es decir, ser crucificado. El pueblo religioso, hipócrita, porque decía amar a Dios, pero no lo amaba, porque en vez de escoger a Jesús, el dador de la vida, el dador del amor, el dador de la paz, el cual les hizo tantos bienes, sanidades, milagros, liberaciones, ellos lo crucificaron, ellos lo rechazaron. ¿Y qué escogieron? A Barrabás, que representa sedición, que es rebelión, asesinato, que es violencia. Tristemente, lo que ocurrió es que años después el pueblo cosechó eso, lo que eligieron. Eligieron la violencia, la rebelión, y eso es lo que ocurrió. En el año 70, el mismo imperio romano destruyó Jerusalén y el templo. La violencia, la rebelión desatada. Si tan solo hubieran elegido la paz, si tan solo hubieran elegido el amor de Dios a través de Jesús, todo habría sido distinto. El tiempo final ha comenzado, y esto implica que la hora de las tinieblas en el mundo se inicia, donde la violencia y la rebelión, porque el hombre no le interesa escuchar a Dios, no quiere darle su corazón a Jesucristo, no quiere elegir la paz ni el amor, sino que elige su propia opinión, su rebelión, orgullo. Esa elección del mundo actual traerá esta hora de las tinieblas en el mundo, y que tendrá su máxima expresión cuando en algún momento se levante el gobierno del anticristo. Por eso te invito a escoger el amor y la paz que Dios te ofrece, que aún está vigente a través de Jesucristo. Te invito a recibir el amor de Jesús. Te invito a darle tu vida a Jesucristo para que tengas paz, para que tengas su amor, para que en medio de las tinieblas que vendrán en este tiempo, tengas su protección, tengas la protección de Dios sobre tu vida. Seas fortalecido, seas guardado, seas librado, que el amor de Dios esté en tu vida en medio del tiempo final que ha llegado. Si no conoces a Jesucristo, haz esta oración que aparece al final de este podcast. Dale tu vida, recíbelo como tu Señor y Salvador, y sé discípulo de Jesucristo, búscale en oración, con su palabra, ten una relación con Jesucristo, para que nuestro buen Dios te guarde en medio de las tinieblas que se levantan en este mundo. Que la gracia de Dios en Cristo Jesús esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.
Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.